Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, Nieves, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues aquí con este tema tan hermoso que sí. Que bueno, cada vez que hablamos de la Santísima Virgen se nos llena la cara de alegría, ¿verdad? Exactamente, somos fans de la Virgen, entonces cada vez que tenemos oportunidad de hacer un programa sobre ella, bueno, pues nos da muchísimo gusto porque aprendemos más sobre ella, sobre su amor y sobre todo de las gracias que recibimos a través de ella. Correcto. Y pues sí, hoy vamos a tocar el tema de Nuestra Señora de Lourdes, un tema, pues, uno de los santuarios más visitados del mundo. Uh-huh. Tengo entendido que en Europa es el número 1. Uh-huh. Pero, sin embargo, pues también está Fátima, también está Medjugorje, ahí pisándole los talones, ¿eh? Uh-huh. Y obviamente el Vaticano, ¿no? Que con el número de visitas más grandes en Europa, ¿no? Sí, de hecho el Vaticano es el primer lugar y en segundo lugar está el Santuario de Lourdes en Francia. Y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema. ¿Por qué? Pues porque claro que la Santísima Virgen al dejar estos santuarios pues nos deja una historia atrás y pues vamos a empezar por Santa Bernardita, ¿te parece? Así es. Bueno, pues esta niña, esta chiquita, nació el 7 de enero de 1844 en Francia. Ella pertenecía a una familia muy pobre. Ella pues prácticamente no había tenido estudios y se dedicaba junto con sus hermanas y con unas amigas a hacer pues labores propias de la casa, ayudaba en diferentes quehaceres. Y tenemos aquí que pasó que un día ellas iban a recoger leña para lo que iban a utilizar en su casa, iba con su hermana y con una de sus amiguitas, y llegaron a una zona en donde tenían que cruzar un río para recoger más leña. Ella sufría de asma, entonces no podía meterse al agua fría. Esto pasa en febrero de 1858. Así es, el 11 de febrero de 1858. Entonces, pues ella se queda de un lado del río mientras su hermana y su amiga pasan o cruzan el río para ir por la maderita, por la leña, y dice que estando ahí junto a una gruta, a una cueva natural, empezó a oír como que unos soniditos. Empezó primero como que a oír el viento, como que había mucho viento, y después como que un murmullo. Entonces, y ella misma dice, sentí como un fuerte viento, me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Masabel se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima mujer, tan hermosa como nunca se había visto jamás. Y también nos sigue diciendo, ella venía vestida de blanco con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Wow, ¿te imaginas? Aparte, estamos hablando que era, aparte del siglo XIX, pero era una niña muy, muy humilde, de familia muy, muy humilde. Y bueno, continúa. Sí, bueno, en ese momento dice ella que pues quedó como que estupefacta, en shock. No sabía qué hacer, pero por una parte decía que no era miedo el que sentía, porque si hubiera sido miedo hubiera salido corriendo. Pero entonces ella lo que hizo, y viendo que el rosario que tenía en la mano la señora, se arrodilló, sacó de su bolsita su rosario. Esto me encanta porque ella llevaba su rosario a todas partes. ¿Y cómo sabe que el rosario que es como un símbolo? Y entonces cuando ve a la Virgen con el rosario sabe que de alguna forma a través de él se van a comunicar. Y entonces dice que empieza a rezar el rosario. Y es maravilloso porque dice, mientras voy diciendo las Aves Marías, la señora está calladita, pero va siguiendo las cuentas. Pero en el momento que dice Gloria al Padre y al Hijo, ella, la Virgen, empieza también a hablar y a decirlo. Sí, como que ella no se reza a sí misma, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Qué hermoso, qué hermosura. Y bueno, esta aparición, y entonces, ¿qué pasa con la hermana y con la amiga? Bueno, pues cuando regresan, ellas no habían visto nada, ella les cuenta lo que había pasado y pues como que no saben qué hacer. Se regresan a sus casas y de entrada como que no quieren contarlo porque piensan que pues nadie les va a creer.
Sin embargo, cuando se atreven ya a contarlo, pues obviamente su mamá les dice, no, pues ustedes están inventando, ¿cómo creen que va a ser eso cierto? Dice, y en caso de que fuera cierto, a lo mejor en un alma en pena que anda por ahí vagando, mejor no regresen a la gruta. Así es. Y el papá peor, ¿no? El papá de Bernardita. Sí, exactamente. Los dos estaban así como que muy... Escépticos. Escépticos, es la palabra. Pero bueno, es tanta la insistencia. Bueno, de hecho regresa Bernardita así como que escondidas y la Virgen se le vuelve a aparecer. De hecho, van a ser 18 apariciones. Sí, exactamente. Van a ser 18 apariciones hasta el 25 de febrero. Hasta el 16, bueno, entre el 11 de febrero y 16 de julio de, hasta el 16 de 1858 van a ser 18 apariciones. Correcto. ¿Sí? Y entonces, bueno, ella se escapa para ver qué pasa, se le vuelve a aparecer la Virgen, le pide entonces que vaya durante 15 días seguidos para verla, pero bueno, pues ya definitivamente sus papás no le dan permiso, ya se había recorrido por todo el pueblo esto de que la Virgen se estaba apareciendo, entonces la gente quería que la niña fuera para que se le siguiera apareciendo y saber qué les quería decir, a qué se debía ese mensaje. Y bueno, total de que su papá decide darle permiso. Bendito sea Dios. Y también tenía una madrina ella, ¿no? Y que la madrina convence mucho a los papás. Sí, como que la madrina sí creía más en esta aparición. Bueno, pues entonces ya cada vez que iba Bernardita a la gruta, pues ya la iba siguiendo mucha gente, porque bueno, se recorrió el rumor y pues ya querían ver qué pasaba, querían saber qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, hay varias apariciones que van a tener una relevancia especial porque hay ciertos mensajes que la Virgen le va a dar. Tenemos, por ejemplo, que la cuarta aparición, que fue el domingo 21 de febrero, Bernardita comenta que vio a la Virgen un poco triste. Y ella lo que le dice, la Virgen, es que hay que rezar mucho por los pecadores. Le pide mucho por la conversión de los pecadores. Después, en una aparición posterior del 25 de febrero, le va a decir que tome agua de la fuente. Esta es una historia muy linda, si quieres contarla, Nieves. Bueno, entonces llega Bernardita y está la Virgen y le dice, bueno, pues ahí donde están esas hierbas, por favor, quiero que las escarbes, pero además que te las comas. Entonces la gente no estaba escuchando a la Virgen, ella ya confiaba que era la Virgen, ya llevaba 4 apariciones y entonces obviamente hace lo que la Virgen le pide. Cuando empieza a hacer eso, el gesto de la gente fue, esta mujer está loca y se los dije, nos está engañando, eso no lo hace cualquier persona normal. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa? Que después de que en obediencia Bernardita se come la tierra y la hierba, brota una fuente de agua. Y entonces la Virgen le dice, esta fuente de agua va a ser para la sanación de todos ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Y aquí, bueno, pues parte del mensaje era, por una parte, que la Virgen nos pedía hacer penitencia precisamente por estos pecadores, para la conversión de los pecadores. Por otra parte, tener confianza en lo que ella nos estaba diciendo. Como lo hizo Bernardita. Ajá, exactamente. Y bueno, el resultado, en este caso, que va a surgir ahí esta fuente de agua que va a traer muchos milagros. Exactamente, y el primer milagro es justamente de uno que estaba ahí, que es escéptico, ¿no? Que estaba enfermo ¿era ciego? Era un obrero que había estado trabajando en una mina y en una explosión de la mina había perdido un ojo. Pues había tenido heridas muy fuertes y había perdido la vista. Pero entonces, pues él se empieza a enterar. Y creo que no fue exactamente en ese momento, sino fue después que pidió agua, que le llevaran agua del pozo. De la fuente. De la fuente de agua que estaba brotando justamente donde había mordido Bernardita. Ajá, exactamente. Y se la puso en el ojo y empezó a ver poco a poco. Y dicen que es maravilloso este milagro porque, bueno, las heridas seguían así tal cual, ¿no? El daño físico estaba, pero él veía. La vista la recobró. Y entonces se corre la voz rápidamente y bueno, yo sé que Jesús y la Virgen también se han esmerado mucho en atraer a los enfermos, porque obviamente los enfermos pues siempre andan buscando
esperanza en algún lado, y ellos son la fuente del amor y de la esperanza. Entonces obviamente se empieza a correr la voz, empiezan a haber muchas sanaciones físicas con el agua y empiezan a creer en Bernadette por primera vez. Sí, exactamente. Bueno, pues en la siguiente aparición la Virgen va a pedir ya que lleve el mensaje a los sacerdotes para que hagan un santuario, un templo de entrada ahí, en donde, en la gruta en donde surgió también la fuente, quiere que hagan un santuario. Eso es el 2 de marzo, y para el 25 de marzo, esto me encanta porque coincide precisamente con la fiesta de la Anunciación y Encarnación de Nuestro Señor. Dice Bernardita que la vio más hermosa que otras veces, más feliz y más amable. Y le dice... Bueno, Bernardita, ya que había comentado a los sacerdotes la petición, pues los sacerdotes le habían dicho, bueno, ¿pero quién es? Pregúntale quién es, pues no te está engañando un alma en pena, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces ese día le dice Bernardita, señora, ¿quiere usted decirme su nombre? La Virgen sonríe y al fin, ante las continuas insistencias de la niña, eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y exclama, yo soy la Inmaculada Concepción. Híjole, y aparte esto es admirable porque Bernardita estaba en el catecismo para recibir el sacramento de la primera comunión. Y además no se le consideraba brillante. Y mucho menos que en esa época se conociera este dogma de fe que ya se había promulgado en la iglesia. ¿Cuántos años antes, Chari? 4, ¿no? Casi 4 años, porque fue el 8 de diciembre de 1854. Entonces, estamos hablando de que Bernardita confirma el dogma de fe cuando en esos tiempos, pues seguramente el padre del pueblo sí sabía que era la Inmaculada Concepción, pero a lo mejor el pueblo entero no lo sabía. Sí, exactamente. Entonces, pues fue una señal más, una confirmación de que pues era un anuncio del cielo. Así es, y una confirmación más del dogma de fe, obviamente también, porque aunque ya la iglesia se había promulgado y había dicho, esto es dogma de fe, pues la Virgen les había dicho, sí, sí lo soy. Exacto. De hecho, pues uno de los resultados de las apariciones, bueno, se considera que son precisamente el agradecimiento del cielo a la tierra por haber promulgado ese maravilloso dogma. Fíjate cuántos enfermos sanan todos los años, porque lo que tiene ese santuario es admirable, la cantidad de enfermos que son curados por medio de Nuestra Señora de Lourdes, por medio de las aguas, del agua bendita de ahí, el agua que brotó de este manantial. Exactamente. Y bueno, la última aparición va a ser el 16 de julio, que coincide precisamente también con la fiesta de la Virgen del Carmen. Y bueno, dice Bernardita que ese día fue el día que la vio mucho más hermosa y mucho más feliz que todas las apariciones anteriores, ¿sí? Y que pues después de haber ahí estado pues platicando con ella, se despide de ella también haciendo una pequeña inclinación de la cabeza. Eso me encanta, como con mucho respeto la Virgen nos trata también, y desaparece. Pero bueno, para este entonces ya estaba completamente difundido el mensaje. El mensaje, exactamente. Ya los sacerdotes habían creído y entonces van a empezar a trabajar en la construcción del templo. Y Bernardita se va a tener que ir a vivir a otra ciudad, ¿no? Por lo mismo de que los peregrinos no la dejan en paz. Sí, y de hecho ella también va a ir descubriendo su vocación hacia la vida religiosa. Y entonces también va a ingresar a un convento en una ciudad de Francia, pero ya no tan cercana a donde ella vivía. Por cierto, ahí es donde resta su cuerpo, que ella está incorrupta. Exactamente. Incorrupta. Pero bueno, adelante, perdón. Sí, no te preocupes. Que esto va a ser también un poquito difícil para ella porque va a tener que dejar a su familia. Sí. Y bueno, pues eso le va a causar un poco de dolor. Y hablando de dolor, hay un mensaje que le dice la Virgen también en una de las apariciones. Le dice, mira, tú no te preocupes. En este mundo a lo mejor no vas a ser completamente feliz porque vas a pasar por ciertas circunstancias, tribulaciones, dolor y demás. Pero ten la seguridad de que en el cielo vas a ser completamente feliz. Exactamente. No le promete la felicidad en la tierra, sino en el cielo. Exacto. Y esto me encanta, ¿no? Porque lo hemos comentado en otros programas. Dios quiere que seamos felices y quiere que empecemos a ser felices desde aquí, desde la tierra. Sin embargo, pues hay situaciones que por ser la misma tierra son adversas y no podemos lograr la plenitud.
Estamos trabajando por ello, pero no. Sabemos que estos mensajes celestiales son perseguidos por el demonio, porque el demonio existe. Entonces, pues un instrumento como el caso de Bernardita, pues obviamente tenía que ser perseguido, porque los frutos iban a ser inmensos y lo vemos hoy en día. Claro. E incluso hasta hace poco se revela un masón. Ajá. Yo leí su libro, se llama Maurice Pinot, creo. Él era masón, estaba muy alejado de la fe católica y su esposa cae en cáncer. Y alguien le habla de Lourdes. Uh-huh. Y va a Lourdes y estando en Lourdes le dice a la Virgen, bueno, pues si tú puedes sanarla, pues adelante. Y que la sana, pero al primero que sana es a él. Exacto. Porque obviamente él se da cuenta en el error en el que estaba metido y hoy en día pues denuncia la masonería y fue un milagro en Nuestra Señora de Lourdes. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y también es bien importante recordar, como comentábamos en el programa anterior, de estos milagros tan maravillosos que ocurren en los santuarios marianos, que los mismos sacerdotes del santuario dan fe de que los mayores milagros ocurren gracias a la adoración eucarística. Exactamente. Entonces, a la fe de algunos, porque están intercediendo por los que llegan. Claro. Mucha gente llega como este señor a buscar un milagro, uh-huh. Pero no saben que para buscar un milagro, muchas veces lo que Dios quiere es nuestra conversión, ¿verdad? Que es, como bien dijiste hace un rato, es el primer milagro, nuestra conversión. Exactamente. Entonces, cuando en Fátima le dicen los pastorcitos, el día 13 de octubre les dicen los pastorcitos que si pueden curar a tantas personas, porque iba a ser un milagro a la Virgen y que era el milagro del sol. Y la Virgen les dice, algunos se sanarán inmediatamente, pero otros tendrán que convertirse primero. Uh-huh. Entonces, lo primero que busca el cielo no es nuestra sanación física. Ojo, por eso si usted está buscando un milagro, pues primero busque a Dios y dígale a Dios que cómo lo va a ayudar a usted para estar cerca de Dios, porque eso es lo que primero quiere Dios, que estemos cerca de Él, porque no, él lo que quiere no es la felicidad en este mundo, así como para Bernardita tampoco, también para nosotros quiere la felicidad eterna. Exacto, y tenemos que trabajar desde aquí para conseguirla. Así es. Y el primer paso es acercarnos a Dios, es esa conversión que tenemos que tener en nuestro corazón. Y entonces es maravilloso porque si nosotros nos acercamos a Nuestra Señora de Lourdes pidiendo la sanación, lo primero que tenemos que pedir es la sanación de nuestra alma. Ajá. Y obviamente están esas tinas. ¿Tú has estado ahí? No he tenido la oportunidad. Yo he estado 2 veces en esas tinas y es impresionante porque además se forman, pues está el área de los hombres y el de las mujeres. Y siempre hay más mujeres, ¿eh? Eso es invariable en los baños y también en las tinas de Lourdes, en todos lados. Y entonces está uno formado para entrar como puras mujeres, ¿no? Y es impresionante, Chari, la experiencia, porque primero hay una área para puros enfermos y hay otra área para la gente sana, que todos vamos a recibir una gracia, porque a fin de cuentas tú te vas a sumergir en esa tina convencida de que en el fondo estamos mal, todos tenemos pecados, todos somos pecadores y todas nuestras almas necesitan sanación, todas nuestras vidas pues tienen heridas, todas las personas tienen heridas. Entonces, ya que te toca las voluntarias, es impresionante cuánto voluntariado necesita Lourdes, porque es el trabajar 365 días del año, no sé cuántas horas. Bueno, vamos a suponer que algunas épocas del año sean muy bajas de visitas en invierno por el frío, pero bueno, entonces yo fui en verano en las 2 ocasiones, hay muchísima gente. Cuando te toca, las voluntarias te tapan con unas sábanas, por cierto, mojadas, y tú ya con eso te metes en un vestidor, te quitas toda la ropa. ¿Todo completamente? Todo, por completo todo, y te tapas con unas sábanas que ellas te dan que están mojadas. Okay. Ya cuando sales, te toman entre 2 voluntarias, de un lado y del otro, las sábanas, y te sumergen en la tina. Tú cuando tocas el agua dices, no me voy a sumergir, está congelada, Chari, congelada es poco. Y más para ahora sí que nuestros templos de México, porque aquí pues hace menos frío. Y entonces, cuando te sumergen, pues ya lo ofreces, porque dices, no lo voy a soportar. Y por supuesto que lo soportas. Yo obviamente las 2 veces que entré fue rezando, pidiendo una gracia, obviamente la gracia de la conversión, que hay que pedirla todos los días. Y obviamente cuando te sumergen pues es tan rápido como cuando te sacan. Inmediatamente te vuelven a meter al vestidor y ya te cambias tú. Okay.
Entonces, lo que es impresionante es que no tienes una toalla. Nadie llevó una toalla. ¿Por qué? Pues no lo pensamos. Quiero pensar. Ni hay toallas ahí, ni tú llevaste una toalla. Pues obviamente te vistes mojada, ¿no? El milagro que yo percibí inmediatamente fue que salía seca. O sea, no se te moja la ropa. Y dices, pero si no me sequé. Pero lo más impresionante, lo viví con mi hijo, porque mi hijo es súper velludo, y dije, él tampoco se moja. Quiere decir que sí, verdaderamente esa agua de Lourdes es admirable cómo puedes salir seca. O sea, te vistes y no te mojas, explícate. Tú haz el intento con la regadera. Sí, no, pues no. Te mojas la ropa inmediatamente. Sí. Entonces, bueno, podemos decir que es admirable lo que sucede en Lourdes. Y obviamente, a ver, ¿qué sucede con la vida de Bernardita? Pues sí, como te comentaba después, ella va a ser, se va a ir al convento. Ahí va a estar. Neves se llama, ¿no? Sí, exactamente. Son hermanas enfermeras, se dedican a cuidar a los enfermos, y eso también me encanta porque pues como que continúa parte del mensaje, ¿no? Que venía a curar o a sanar la Virgen, y ella sigue curando y sanando, seguramente pues no solamente físicamente, sino ella con su testimonio y a lo mejor hasta con palabras ayudaba a sanar a los enfermos. Era muy jovencita cuando entré al convento, y una monja de ese convento, inmediatamente en cuanto llega esta Bernardita, dice, tú eres la vidente de Lourdes. Y obviamente la empieza a tratar mal, porque ella, lo que tiene esta monjita es una especie de celo espiritual. Es decir, como tú, tan joven, que no has sufrido nada, ahora resulta que ves a la Virgen y además estás muy bendecida, ¿no? Entonces, como que esta monjita la agarra contra ella y le hace la vida imposible. Y lo que no sabe esta monjita es que Bernardita está muy enferma, ¿verdad? Y que Bernardita está haciendo un esfuerzo infrahumano todos los días. Se dice infrahumano, no, sobrehumano. Para llevar su vida diaria de trabajo entonces ella lo ofrecía en el silencio y no se quejaba. Y cuando de repente ya un día se cae y se desmaya, llaman al doctor y el doctor declara que está gravísima, que está muy enferma. Esta monjita se siente fatal y dice, ¿cómo es posible que yo haya pensado que esta niña no sufría cuando ha sufrido mucho más que todos nosotros y además ha hecho su trabajo? Exactamente. Y siempre con una sonrisa. Exacto, sí, qué maravilloso. Pues cuando entra al convento tiene 22 años y ella va a morir a los 34 años, precisamente porque, bueno, pues su salud nunca se recupera por completo. Así es, y va a vivir enferma en el convento y va a morir del pulmón, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente. Un problema sí. Y bueno, ella va a ser un ejemplo de santidad para todo el convento, especialmente para esta monjita que sí le va a pedir una disculpa antes de morir, gracias a Dios. Y pues ahí vemos a Bernardita, el que pueda ir allá, está en esta iglesia, en Neves, se llama la ciudad. No tengo ahorita el dato. Sí, y ahí está su cuerpo incorrupto. Yo nunca he podido ir a esta ciudad, pero sí les digo que lo busquen en internet, porque la foto de Bernardita es impresionante. Haz de cuenta que está viva. Sí. Es como el Padre Pío. O sea, tú ves al Padre Pío muerto y dices, está vivo. Igual pasa con Bernardita. Está incorrupto al 100%. Y además, pues, obviamente los frutos los podemos observar en Lourdes. Repito, es el lugar con mayores milagros registrados en el mundo. Exacto. El templo, que es la Basílica de la Inmaculada Concepción, se construyó entre el año de 1866 y 1872. Y después construyeron otro templo, que es la Basílica del Rosario, que esta se terminó de construir en 1901. Es bellísimo. La verdad, yo que he tenido la bendición de estar ahí, es admirable la cantidad de gente que va, pero además con devoción, porque obviamente muchos van a buscar la sanación, pero en las noches hay una procesión con las velas, sí, igual que en Fátima, y es de verdad que se te enchina la piel de ver la devoción de la gente siguiendo pues esta procesión, rezando el rosario. Obviamente la Virgen en todas sus apariciones nos insiste a que recemos el rosario. ¿Y tú que te llamas Rosario, Chari? Sí. Pues aquí estamos también pidiéndole a la gente que pues si queremos los milagros, verdaderamente nos convirtamos
en el sentido de que todos los días es un pequeño paso a la conversión, porque la conversión no termina hasta que hasta que morimos, porque es cuando vamos a dar cara a cara a Dios por nuestra vida y por todo lo que hicimos bien y mal. Pero lo que sí, convertirse significa voltear a ver a Dios. Entonces, cuando uno voltea su mirada a Dios, entonces vemos qué Dios espera de nosotros, ¿verdad? Exacto. Y es ahí cuando entendemos lo que hemos hecho bien o mal en nuestras vidas. Sin embargo, si estamos volteados al mundo, nos vamos desapercibidos sin saber qué quiere Dios de nosotros, Chari. Exacto, y lo primero que quiere Dios de nosotros es, como habíamos comentado, nuestra conversión para que seamos felices, para que podamos construir lo que va a ser nuestra vida eterna. Así es, y bueno, en este programa de Ser Eucaristía con Jesús, vamos a repetirles una y mil veces que la mejor manera también es recibiéndolo, comulgando, yendo a misa con devoción, recibiéndolo con devoción y, ¿por qué no?, yendo a adorarlo, porque pues para esto es este programa, ¿verdad? Así es. Ser Eucaristía con Jesús significa eso, recibirlo, pero también dar testimonio de ello en el mundo. Así es, y esto lo podemos lograr si nosotros abrimos nuestro corazón a Él y le damos permiso que nos vaya transformando en Él mismo. Así es, y bueno, les recomendamos, Chari, hacer la novena de Nuestra Señora de Lourdes. Empezará el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, fíjate. Exactamente, el y del 2. obviamente pidamos por la sanación física, pero también espiritual de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Así es. Los invitamos a que hagan la novena y pues que este 11 de febrero pues le pidamos el milagro a la Virgen sin tener que ir al santuario, lo podemos hacer desde nuestros hogares, Chari. Así es, Nieves. Pues que Dios los bendiga y muchas gracias por este programa.